Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Ramelli Arteaga, magistrado de la sección docencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de los hechos, y presidiré el día de hoy esta diligencia. Me acompaña el magistrado auxiliar Fabián Camilo Martínez Guerrero. En virtud de los acuerdos número 028 del 26 de julio de 2018 y número 006 del 29 de enero de 2019, el órgano de gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz aprobó la movilidad vertical de este magistrado y de su equipo de trabajo, de la sección para casos con ausencia de reconocimiento de verdad para el conocimiento del caso número 003, ejecuciones extrajudiciales. Me permito instalar esta diligencia siendo las 10:48 del día 30 de mayo de 2019. El propósito de esta diligencia es escuchar en versión voluntaria al señor Luis Carlos Oyola Tapia, quien fue convocado mediante auto número 60, emitido el 29 de abril del presente año, a través del cual, además, se le corrió traslado de los informes en los cuales había sido mencionado. Esta sesión será grabada y posteriormente trasladada a las víctimas. Su contribución, señor Orjuela, será determinante. Perdón, Oyola. Sé que se fue. Señor Oyola, será determinante para el esclarecimiento de la verdad y el cumplimiento de sus compromisos con la JEP. Pasamos ahora, por efectos de registro, a la acreditación. Señor compareciente, por favor, infórmenos su nombre completo y número de cédula. Buenos días, su señoría. Mi nombre es Luis Carlos Oyola Tapia, identificado con cédula 80-147-779. Expedida en Bogotá, tengo 40 años, padre de 3 hijos, casado. Me encuentro radicado, mi familia en el municipio de La Plata, Huila. Me encuentro recluido acá en el centro militar, Batallón Pichincha. No, pero solamente era el nombre. No más. Para que nos quede mejor el registro, ¿puede acercarse un poco más al micrófono o así? Hacia acá. Entonces, solamente. Y uno. bueno, entonces continuamos con la diligencia. No, simplemente era que usted me indicara su nombre y documento de identidad. Perfecto, señoría. Mi nombre es Luis Carlos Oyola Tapia, número de cédula 80-147-779. Gracias. ¿Quién lo va a representar judicialmente? El doctor Selecta. Fernando Zeleta. Abogado, proceda por favor a identificarse. Muy buenos días, su señoría, muy buenos días para todos los presentes en esta sala de audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Mi nombre es Luis Fernando Zeleita Paneso, identificado con la cédula de ciudadanía número 17-332-041, tarjeta profesional 1655-34, trabajo para Fondete y en virtud de ello represento al señor Luis Carlos Oyola Tapias. ¿Usted ya se encuentra reconocido como defensor ante la JEP? Reconocido como tal, no su señoría, porque aún no ha salido el auto que se me reconozca, pero ya se han hecho solicitudes como defensor para efectos, sobre todo, de la libertad del señor Oyola Tapias. Entonces vamos a hacer el reconocimiento. Señor Oyola Tapia, usted le otorga poder al doctor Luis Fernando Zeleita para que lo represente en este proceso, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 77 del Código General del Proceso. Sí, señoría. Señor apoderado, ¿acepta usted el poder conferido por el señor Luis Carlos Oyola Tapia? Por favor, acérquese. Sí, su señoría, acepto el encargo que se me ha efectuado. Se le reconoce entonces personería jurídica al doctor Luis Fernando
Zeleita para actuar como defensor de confianza del señor Luis Carlos Oyola Tapia en el marco del caso 03 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Se le concede el uso de la palabra al señor delegado de la Procuraduría para que se identifique. Buenos días, señor magistrado, asimismo a las demás personas que se encuentran presentes en este recinto. Como representante del Ministerio Público comparece Diego Felipe Fernández Córdoba, Procurador Séptimo Judicial 2 Penal de esta ciudad, cumpliendo una comisión impartida por la Procuraduría Delegada con funciones de coordinación para la intervención ante la JEP. Muchas gracias, señor Procurador. Señor Oyola Tapia, usted comparece hoy en el marco del caso 03 de 2018 de esta sala por hechos definidos por la Fiscalía como muertes ilegítimamente presentadas como hojas en combate. Según el artículo 27A de la Ley 1922, la versión voluntaria se practicará en presencia del compareciente y su defensor, una vez haya conocido previamente el contenido de los informes que serán puestos a su disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Siempre se le advertirá que no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad, 2º civil y 1º de afinidad. La aceptación de la autoridad o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. Cierro comillas. El proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo. Asimismo, si se determina que existieron las conductas que usted participó en estos hechos y que no son amnistiables, se le pondrá en conocimiento para que reconozca verdad plena, lo cual podrá adelantarse a través de una audiencia pública. Durante el proceso ante la sala, usted también podrá sugerir medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de la justicia restaurativa, las cuales serán evaluadas y dispuestas por la JEP para su cumplimiento en los escenarios que correspondan. Señor Oyola Tapia, usted se acogió a la JEP mediante acta 300-552, dentro de la cual se comprometió a lo siguiente, abro comillas, contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas, a atender los requerimientos de los órganos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, a informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia del secretario ejecutivo de la JEP, en caso de ser beneficiario de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, a no salir del país sin previa autorización de la JEP y a no incurrir en las causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo 2º del artículo 52. Igualmente, le hago un recordatorio del régimen de condicionalidad en los términos de la sentencia C-674 de 2017 de la Corte. Los beneficios, derechos y garantías del sistema como un todo, consagrados en el acto legislativo 01 de 2017, no pueden entenderse de manera absoluta, sino que cada uno de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías está sujeta a la verificación por parte de la JEP de todas las obligaciones derivadas del acuerdo final y en particular de cumplimiento de las siguientes condicionalidades. La obligación de aportar verdad plena, garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos y contribuir a la reparación de las víctimas. Por último, le recuerdo en qué consiste aportar verdad plena, según el acto legislativo 01 de 2017. En relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada, las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, perderá el tratamiento especial de justicia. Dicho lo anterior, ¿es claro para usted cuáles son sus obligaciones? Sí, su señoría. Habiendo explicado el procedimiento ante la sala y las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad, procedemos a aplicar el cuestionario. Entonces, ahora sí, pues iniciamos con preguntas de carácter personal. Usted pertenece... Señor Luis Carlos Oyola Tapia, ¿a usted lo han conocido con otros nombres dentro o fuera del Ejército Nacional? No, su señoría. ¿Usted pertenece o se autoidentifica como miembro de algún grupo étnico?
Perdón, su señoría. Si usted hace parte de alguna minoría, de algún grupo étnico, indígena, afrodescendiente, No, su señoría. ¿cuál es su lugar y fecha de nacimiento? Yo nací en el municipio de Natagaima, Tolima, del año 1978, el 2 de agosto. ¿Cuál es su estado civil? Casa Unión Libre. Esto, sí, sí, o sea, por lo civil, su señoría. ¿Casado por lo civil? Pues, por lo civil, sí, señor. ¿Y cuál es el nombre de su cónyuge? Se llama Sandra Milena Castro. ¿Cuáles son los nombres de sus padres? Mi padre se llama Vicente Oyola y mi madre se llama Elizabeth Tapia. ¿Y cuál es su nivel de estudios? No tuve estudios, su señoría. ¿Pero no asistió al colegio? No, su señoría. Yo prácticamente he sido del campo y pues por la situación económica, pues no, mis padres no me pudieron dar estudio porque pues me tocaba trabajar. Ujú. En la actualidad usted se encuentra privado de la libertad por los hechos por los cuales fue convocado. Sí, su señoría. ¿En dónde está privado de la libertad? Me encuentro acá en el centro de inclusión militar acá del cantón Pichincha. ¿Hace cuánto tiempo está privado de la libertad? Llevo 5 años, 3 meses, 15 días, su señoría. ¿Cuáles eran sus expectativas al momento de vincularse a las fuerzas militares? Su señoría, era para pronto tener una mejor estabilidad económica para ayudar a mi familia, porque pues mi madre y toda mi familia dependían prácticamente de mí y pues también mi esposa y mis hijos. Ujú. ¿Por qué decidió usted comparecer ante la JEP? Su señoría, porque quiero, primero que todo, pues arrepentido de los hechos sucedidos y pues quiero que esclarecer y que decir la verdad de cómo fueron los hechos, su señoría. Vamos a hacer ahora entonces una reconstrucción de su trayectoria en el ejército. Entonces, miremos las fechas de cuando usted ingresó, a qué unidad ingresó, cuánto tiempo estuvo, quiénes eran sus superiores. Entonces, inicie por el primero. ¿Cuándo fue? ¿Quién Señor, yo ingresé, su señoría, como soldado regular en 1998. En julio ingresé al batallón Magdalena número 27 que queda en Pitalito, Huila. De ahí terminé de prestar mi servicio militar, pasé de fila a fila como soldado voluntario. Ahí llevaba 16 años, 8 meses cuando me dieron de baja por los hechos sucedidos, su señoría. Pero entonces, a ver, usted ingresó como soldado regular. Sí, su señoría. ¿Y hacía parte de qué pelotón? Su señoría, en ese momento no me recuerdo el nombre porque pues, ya hace varios años no me recuerdo el nombre de pelotón cuando fui soldado regular. ¿Y el nombre de la compañía? ¿Lo recuerda? No, su señoría, no me recuerdo el nombre de la compañía. Ujú. Sé que ingresé al 1998 en julio, pero no me recuerdo el nombre de la compañía, su señoría. Bueno, y entonces luego, ¿usted hizo curso para ser soldado profesional o...? Su señoría, yo terminé de prestar servicio en enero del 2000, pasé de fila a fila como soldado voluntario. Ah, ya. ¿Y cuál era la diferencia de actividades entre un soldado regular y un soldado voluntario? Su señoría, porque pues ya ahí, bueno, uno de soldado regular se gana una bonificación. En ese tiempo le pagaban a uno como 20.000 pesos. Ya después de que pasé como soldado voluntario, que ya pasé a vengar fue un sueldo. Un sueldo de ese tiempo de 400.000 pesos, 400.000 pesos, señoría. Pero más allá del tema de la remuneración, ¿qué hacía cuando estaba usted prestando servicio militar y qué hizo cuando fue soldado voluntario? Su señoría, cuando fui soldado regular, nos tocaba patrullar lo que eran las áreas del batallón Magdalena, todos los pueblos allá a sus alrededores del batallón. Y ya, su señoría, eso es lo que más me correspondió de soldado regular. ¿Y durante ese tiempo de soldado regular usted participó en algún combate? No, su señoría. Estuve en una base militar que se llama Gabinete, que queda vía Pitalito, Florencia, por la carretera, por la vía vieja.
Ujú. Bueno, entonces, en el año 2000, usted se convierte en soldado voluntario. ¿Recuerda en ese año a qué pelotón fue asignado? Fui orgánico de ese pelotón de la compañía A, de la compañía del cuarto pelotón, su señoría. ¿Y recuerda el nombre de su comandante del pelotón? No, me recuerdo nomás el nombre del comandante de compañía, su señoría, que era mi capitán Gaviria, comandante de compañía, cuando ingresé como soldado voluntario. Pero eso fue, digamos, al inicio del 2000, ¿o qué? ¿Cuándo Sí, su fue eso? señoría, cuando yo pasé de fila a fila, yo terminé de prestar mi servicio militar en enero del 2000, salí como 15 días de permiso y volví y me presenté para seguir como la instrucción como soldado voluntario. Vale. Y en ese cuarto pelotón de la compañía, ¿cuánto tiempo estuvo? En ese pelotón duré un transcurso como de unos 2, 3 años, su señoría. Ujú. ¿Y luego, a dónde fue trasladado? Me cambiaron de compañía, su señoría, pasé a la compañía en ese tiempo que se llamaba la compañía Berlín, pasé a ser orgánico del pelotón Berlín 2. ¿Y quién era el comandante de Berlín 2? En ese tiempo era el comandante de Berlín 2 era el sargento viceprimero Ordóñez, su señoría. ¿Y el comandante de la compañía de Berlín quién era? No lo recuerdo en ese momento, su señoría, el nombre del comandante de la compañía. Pero esta ya era una compañía contraguerrilla. El pelotón, eso es un pelotón, su señoría, donde yo me encontraba es un pelotón. Comandante de compañía es el comandante de todos los 4 pelotones, o sea que son 4 pelotones. Pero digamos era un pelotón de contraguerrilla. Sí, su señoría, un pelotón de contraguerrilla. Y en esa época, ¿cuáles eran las misiones que tenían ustedes? Su señoría era hacer un control militar y registro del área, que era pues, de la vía San José de Pitalito, Popayán, su señoría. Ujú. Y luego, bueno, estamos 3 años, es decir, más o menos como en el 2003, ¿no? Estamos. Luego, ¿a dónde fue trasladado? No, ya ahí estuve, su señoría, del 2006 a principios del 2007, como no me recuerdo bien la fecha exacta, salí trasladado para el Bitter 9 que queda en La Plata, Huila, un batallón de instrucción. Pero ¿cuándo se lo trasladado? Eso fue como en junio, julio del 2007, su señoría. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Allá en el Bitter 9, su señoría, duré como hasta el 2012. Ujú. ¿Y quién fue su comandante allí? En el batallón Bitter Mm. era mi coronel Hallman, su señoría. Bueno, y de 2012 en adelante. Ya fue cuando pasé privado de la libertad, su señoría. Bueno, entonces ya una vez reconstruido, digamos, toda su trayectoria profesional, vamos a centrarnos. Ah, ya. O sea, usted para el año 2006 estaba en la compañía Berlín. Pelotón Berlín 2, su señoría. Ujú. Y su comandante era el sargento Ordóñez. Sargento viceprimero Ordóñez. Y el comandante de la compañía Berlín. Su señoría no me recuerdo porque como los pelotones estaban en diferentes áreas, la verdad no me recuerdo el nombre en este momento del comandante de compañía, de la compañía Berlín. No me recuerdo el ¿Y nombre. usted recuerda el nombre del comandante del batallón? Sí, su señoría. Como el nombre del comandante de batallón, sí. Era mi coronel Galindo. Y mi coronel Galindo le entregó después de que yo salí para el Bitter a mi coronel Rodríguez.
Ujú. Cuando usted estaba en la compañía Berlín, ¿qué tipo de resultados operacionales se les exigían? Su señoría, era tanto la presión del comandante de batallón de que como en ese tiempo ya se acercaban las elecciones del presidente Uribe, no recuerdo bien si era ya para el segundo periodo, entonces sobre esa área como el orden público era bastante complicado, entonces mi coronel Galindo nos exigía muchos resultados. Decía mucho resultado y era la presión de que no dábamos ningún resultado, su señoría. ¿Y qué entendían por resultado? Perdón, su señoría. ¿Qué entendían por dar resultados? Su señoría, pues o sea, él le exigía mucho que teníamos que dar bajas, su señoría. ¿Y las capturas? Perdón, su señoría. Las capturas. O sea, tenían que dar bajas, según me acaba de decir usted. Y Su señoría, él más que todo nos decía era bajas, no nos decía era bajas. Era más lo que nos exigían. en el año 2006. Sí, su señoría. ¿Y cómo les exigía esas bajas? Su señoría, él pues, nos decía que como, o sea, no habían resultados, entonces él decía que las buscáramos de alguna manera u otra, pero que buscáramos los resultados operacionales, o sea, que fueran bajas. Pero usted, ¿dónde escuchaba que el comandante del batallón dijera eso? Su señoría, ahí se carga un radio que es un radio de comunicación, que se hace programa todos los días con el comandante de compañía y comandante de pelotón. Entonces uno se le escuchaba cuando él le impartía la orden a los comandantes por el radio, su señoría. ¿Pero usted era el encargado del radio? No, su señoría, por el comandante de pelotón, en vez de nos reunía para allá 3, 4 soldados para que escucháramos el programa, su señoría. ¿Y qué escuchaba usted? Donde mi coronel decía que qué estábamos haciendo, que no estábamos sino legalizando los víveres, o sea, la comida, y no damos resultados operacionales. ¿En algún momento ese coronel Galindo les habló de los resultados de otro batallón? Sí, su señoría, hay que hacer acá el batallón Piguanza. ¿Y qué les decía? Decía que o sea, que el batallón Piguanza sí estaba dando resultados y el batallón que es el batallón donde yo me encontraba, que era el batallón Magdalena, nos estábamos quedando sin resultados operacionales. ¿Y usted escuchaba eso permanentemente o cada cuánto escuchaba que le dijeran eso? No, su señoría, él llegaba ahí, pues nos reunían ahí, pues todos los días 3 soldados diferentes que escucharan el programa, pero siempre era el mismo tema. ¿Pero todos los días les decían lo mismo? ¿Cómo, su señoría? ¿Todos los días les decían lo mismo? ¿O cada cuánto les decían eso? No, su señoría, eso era permanente porque eso se maneja todos los días la comunicación. Y todos los días le decían lo mismo. De que se escuchaba el comentario de que otros pelotones de ahí del mismo batallón daban resultados, entonces él también exigía resultados a los pelotones de las otras compañías. Y ahí usted estuvo desde el 2006 hasta el 2008. No, su señoría, hasta mitad del 2007 que salí trasladado para el Víter 9. ¿Cuándo se le trasladó? Su señoría, yo salí para el Víter 9, no recuerdo bien si fue en junio o julio, su señoría. ¿Y por qué lo trasladaron a usted? ¿Perdón, su señoría? ¿Por qué lo trasladaron? Su señoría, salí para el Víter 9 por mi trabajo, o sea, en el sentido de que pues no siempre he sido, pues, cuando en mi transcurso de mi servicio militar, de mi vida militar, pues nunca di problemas así de mal comportamiento, entonces pues era un soldado bueno, su señoría, entonces pues me dieron un premio como el Víter es un batallón de instrucción, entonces me mandaron para que fuera a estar más cómodo, su señoría. O sea, usted lo vio como un reconocimiento. Sí, señoría, sí, ya, pues, porque para allá ya iba ya a estar en un punto fijo, un batallón, pues, ya donde de pronto iba a estar más cómodo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los hechos que nos convocan en la mañana de hoy.
Usted estaría entonces vinculado a dos hechos. El primero es del 22 de mayo del año 2006. Correcto, su señoría, sí, señor. Y el segundo hecho es del 14 de febrero del año 2008. Que se refiere a la vereda San Isidro del municipio de Acevedo Huila, donde aparecieron muertas dos personas de nombre Hugo Fernando Moreno y José Misael Moreno Quiroga. Sí, su señoría. ¿También va a hablar de ese hecho? Sí, su señoría. Bueno, entonces antes de iniciar con el primer hecho, quiero preguntarle si usted ante esta jurisdicción va a relatar algún otro hecho adicional a estos dos. Sí, su señoría. ¿Y ese hecho de qué fecha es? Son del año 2006, su señoría. Año 2006 y uno del 2007, su señoría. O sea, dos hechos adicionales. Su señoría, ¿cómo le digo? O sea, de aparte de esos dos hechos que me está hablando su señoría, o sea, tengo conocimiento de tres hechos más, al cuales los presencié, pero no estoy vinculado en los hechos, su señoría. ¿Y está siendo investigado por esos hechos? ¿Por los tres más? No, su señoría. Pero usted fue testigo. Sí, su señoría. Y, digamos, como para organizarnos, ¿usted me podría dar las fechas de esos tres hechos para hacerlo lo más cronológico posible? Su señoría, hay uno es que no recuerdo la fecha, sé que fue para el 6 de Reyes, pero no tengo exactamente la fecha, o sea, el año, no me recuerdo el año, su señoría. Es que perdón, su señoría, que le aclare, estoy confundido ahí que su señoría me dice que del 2006 al 2008, pero no. Sí, yo tengo dos hechos. Que Sí, es su señoría, sino que uno no. del 26 de mayo de 2006 Ujú. y el siguiente del 14 de febrero de 2008. Porque, perdón, su señoría, yo en el Víter 9 duré casi 6 años. Y yo volví cuando pasé privado de la libertad, me trajeron para el batallón Magdalena, que fue en el 2012. Entonces no sé si seré yo o está mal el documento ahí de la fecha que hice de 2008. No. Pues, No tengo bien claro eso ahí, su señoría. Sí. bueno, entonces vamos a tratar de organizarlo de la mejor manera posible cronológicamente. O sea, ¿cuál fue entonces el primer hecho donde usted o escuchó o vio que otros participaran o usted participó directamente? ¿De cuándo es ese? Del 22 de mayo, su señoría, del 2006. 22 de mayo de 2006. Y antes de esa fecha, ¿usted no había escuchado de que se dieran ese tipo de comportamientos? Sí se escuchaba, su señoría, los rumores, pues, de los otros pelotones y del batallón Piguanzas que se cometían esos hechos. Entonces, ¿usted escuchaba que en el batallón Piguanza también pasaba eso? Sí, su señoría. Y en el batallón mío, pues, también de los otros pelotones también, pues, que también hacían, o sea, se daban esos resultados, supuestamente como se le llaman al ejército. ¿Y qué entendían por dar esos resultados? ¿Cómo, su señoría? ¿Qué entendían por dar resultados? Su señoría, pues se escuchaba el rumor, pues, cuando decían que el pelotón tal de tal compañía, pues, dio una baja, entonces ahí era donde de pronto pasaba el comandante de batallón a presionar de pronto el pelotón donde me encontraba mi persona. ¿Y cómo los presionaba? Perdón, señora. ¿Cómo los presionaba? Como lo que le decía ahorita, señoría, que por qué, o sea, las otras unidades se daban resultados y nosotros no, o sea, el pelotón mío no. Entonces era una presión constante, sí, señoría, constante de que para que se dieran resultados. Bueno, entonces vamos a escuchar su relato relacionado con los hechos del 22 de mayo de 2006. Entonces relátanos con el mayor detalle posible. ¿Qué pasó?
Su señoría, eso fue en la vereda Palo Quemado del municipio de San José de Isnos. Como le decía ahorita su señoría, era el periodo presidenciales del doctor Uribe. Entonces, se tenía conocimiento de que como es un área bastante complicada, entonces que la información de que se iba a movilizar gente por ahí, que una cosa con la otra. Entonces, ahí fue donde el comandante de batallón prácticamente le dio la orden al comandante de compañía. El comandante de compañía le dio la orden al comandante de pelotón donde me encontraba mi persona, de que pasáramos a hacer ese resultado, su señoría. Pero cuénteme qué fue lo que pasó. ¿Ya? Cuénteme en detalle qué fue lo que sucedió. Su señoría, mi coronel Galindo nos hablaba mucho del señor Jamir Burbano, jurado por el caso que estoy privado de la libertad, de que por qué si nosotros nos encontrábamos, la unidad mía se encontraba sobre esa área, por qué no hacíamos nada contra el señor Jamir Burbano jurado. ¿Pero quién era el señor Jamil Urbano? El señor Jamir Burbano era el señor de vivía ahí en la vereda Palo Quemado, su señoría. ¿Pero qué les decía quién era él? Él prácticamente, su señoría, en el 2000 o 2001, no recuerdo bien la fecha, no lo presencié, pero la primera vez que entramos hacia esa área, el señor Jamir Burbano, otra unidad que no recuerdo bien, su señoría, lo capturaron al señor Jamir Urbano con prendas de uso privativo de las fuerzas militares, su señoría. Y entonces les decían que el señor era parte de un grupo armado. Su señoría, pues, hasta en el momento que de pronto, en esa fecha, pues, cuando la otra unidad lo capturó, pues, así como lo escribieron y lo dijeron que estaba, pues para uno, o sea, hacía pronto participo de ese grupo. Pero ¿cómo pasaron los hechos? Su señoría, el señor Jamir Burbano pues, ya volvió ya creo que él estuvo en la cárcel picaleña, privado de la libertad, él salió y él regresó otra vez hacia la vereda Palo Quemado. Entonces mi coronel Galindo nos decía que como ya el señor Jamir Urbano tenía antecedentes, que por qué no tomábamos acciones. No tomábamos acciones, o sea, se las decía al comandante de compañía, que en ese tiempo era mi teniente Suárez, comandante de la compañía Azteca, pero yo era de Berlín 2, Berlín 2 estaba agregado a la compañía de mi teniente Suárez. Pero, digamos, el coronel lo reunió, ¿cómo sabe usted eso? No, su señoría, él le impartió las órdenes por el radio, como le digo, su señoría. ¿Pero por el radio les dijo eso? Por el radio sí, pues señoría, porque eso es un radio, una frecuencia que se maneja solamente, que la escucha nomás el comandante de compañía y el comandante de batallón. ¿Pero no se lleva un registro de lo que se dice en esos radios? Su señoría, habían comandantes que sí lo hacían, ¿sí me entiende? No sé, no estoy bien seguro, no tengo conocimiento si mi teniente Suárez lo llegó a hacer o no. Bueno, y entonces, ¿cómo pasaron los hechos? Ahí, su señoría, entonces ya mi teniente Suárez con mi primer Ordóñez, que era el comandante de mi pelotón, que era Berlín 2, se reunieron, su señoría, para prácticamente planear cómo se tenía que cómo se tenía que hacer para cometer ese hecho, su señoría. ¿Y usted presenció esa reunión? Sí, su señoría, porque a mí me tocó mucho, que no me enorgullece decirlo, su señoría, porque pues, primero que todo, no. Perdón, señoría.
Gracias. Laura, nada, por Laura, ¿no? Bueno, entonces usted nos estaba relatando que usted estuvo en esa reunión. ¿Y Sí, sí, señoría. quién más estuvo en esa reunión? Ahí el comandante de compañía que era como le decía, mi teniente Suárez y mi primer Ordóñez. Entonces ya sacaron ahí a unos soldados, incluyéndome a mí, para que participáramos y o sea, para que prácticamente diéramos de baja al señor Jamir. ¿Y por qué lo seleccionaron a usted? Su señoría, porque yo era de la primera escuadra, entonces prácticamente pues, la primera escuadra es la que le toca, o sea, todo. Inclusive su señoría, el día que pasaron los hechos, yo ese día me rebelé y me salí donde me encontraba, pues porque ya, o sea, yo me rebelé, sino que ya como su señoría ya, lamentablemente, pasó lo que tenía que pasar, su señoría. Pero ¿cómo se organizó? ¿Cómo se planeó eso? Su señoría, él dijo, sacó, en ese tiempo se llamaba equipo de combate, su señoría, que era compuesto por un cabo primero, que es el que se encuentra conmigo también en este momento, incluido en este caso, que era el señor Franco Osorio, que en ese tiempo era cabo primero. Entonces, mi teniente Suárez y mi primer Ordóñez le dieron la orden de que nos moviéramos hacia ese sitio durante, no me acuerdo bien su señoría, si fueron durante 3, 4 días, a esperar bien fuera su señoría, porque el comandante compañero, o sea, mi teniente Suárez nos dijo que como había, o sea, no me recuerdo el nombre del otro joven, pensé que le decían el Mimo. Entonces mi teniente Suárez dijo que tenía que ser cualquiera de los dos, que teníamos que dar de baja. Que teníamos que dar de baja, su señoría. Entonces esa fecha exactamente, su señoría, nos dirigimos hacia ese sitio. En el transcurso de la tarde, yo ya cansado, yo le dije a mi cabo Franco, le dije, no, yo no voy a estar más acá, yo me voy. Nos salimos, pero entonces como eso de ahí eso es un caserío que se llama Palo Quemado, su señoría, donde sucedieron los hechos, no hay 300, habrán por ahí 300 metros en línea recta, su señoría. ¿Pero cómo pasaron los hechos? Mi capitán Suárez puso un soldado, al soldado Salgado Ramírez, lo puso al frente de la casa del señor Jamir Urbano, con un radio de esos de comunicaciones de los pequeños, para que nos informara cualquier movimiento que fuera a hacer el señor Jamir Urbano. ¿Y qué pasó después? Su señoría, antes, al ver de que no subió el que le mencionaba ahorita, que no recuerdo el nombre, solamente sé que le decía el mismo, que él vivía sobre la vereda, una vereda que queda en un zanjón, o sea, bastante hondo, que se llama Platanares. Entonces, él no subió. Entonces, en ese momento salió el señor Jamir Urbano en las horas de la tarde hacia ese sector. Creo que iba, no, o sea, se movilizaba hacia ese sector, su señoría. Entonces, cuando nos informó el soldado Salgado Ramírez de que el señor Jamir Urbano se dirigía hacia ese sector, su señoría, hacia donde nos encontrábamos nosotros. ¿Y qué pasó después? Su señoría, cuando el señor Jamir Urbano se iba movilizando en una motocicleta, el señor cabo primero Franco, porque era el comandante responsable de nosotros los soldados que estábamos ahí, y pues él también ya había recibido la orden del comandante de compañía, que era mi teniente Suárez y mi primero Ordóñez, de que ya, o sea, la orden estaba clara, su señoría, de que tocaba dar de baja a cualquiera de los dos. Entonces, pues, desafortunadamente, el que bajaba hacia ese sector fue el señor Jamir Urbano. ¿Y a quién otro estaban esperando ustedes? Al que le estaba mencionando, su señoría, que no recuerdo el nombre, pero le decían el mismo, pero que él se encontraba, vivían sobre la parte de abajo de la vereda de Platanares. Bueno, ¿y qué pasó cuando el señor Yamir llegó en la moto?
Su señoría, pues ya entonces el señor Franco, que era el comandante responsable de nosotros, pues dijo que pues ya que pues disparáramos. Y usted fue uno de los que disparó. ¿Cómo, su señoría? Usted fue uno de los que disparó. ¿Usted disparó? Sí, su señoría. ¿Y quiénes más dispararon? Se encontraba ahí el soldado Valderrama y el soldado joven Córdoba, su señoría, y el cabo primero Franco. ¿Y a qué distancia se encontraba la víctima de ustedes? Su señoría, hay como unos 50, 60 metros. Ujú. ¿Y a qué hora fue? Su señoría, fue en las horas de la tarde, no recuerdo bien la hora, pero sí fueron como pasaditas pasaditas después de las 2 de la tarde, no recuerdo bien, pero fue en las horas de la tarde, su señoría. Bueno, y después de que la víctima recibió los impactos, ¿qué pasó? Su señoría, el paso, como es una carretera destapada con curvas, ahí donde nos encontrábamos nosotros, había una curva y se encontraba un volado. Entonces el señor, pues, pasó en su motocicleta ya, pues, y se fue hacia la parte de abajo del barranco. Yo me fui, me asomé y yo miré al señor bastante herido. Yo me devolví porque por ahí, por ese lado, no se podía bajar, su señoría. Entonces se devolvió el soldado Valderrama y el soldado joven Córdoba y le terminaron de disparar, su señoría. O sea, la víctima estaba herida y lo remataron. Sí, su señoría. Bueno, ¿y después qué pasó? Su señoría, ahí en el momento se le informó al comandante de compañía, que era mi capitán, mi teniente Suárez. Entonces, como le digo, su señoría, no estaba bastante cerca. Entonces el señor sargento viceprimero Ordóñez bajó con un revólver, su señoría, al cual él se puso un guante, le puso el arma al señor Jamiro Urbano y se la hizo accionar para que dijera que el señor Jamiro Urbano nos había abierto fuego contra nosotros. ¿Y usted sabe esa arma de dónde salió? Sí, su señoría. Esa arma salió de un movimiento un desplazamiento que íbamos haciendo de la vereda San Vicente al Salto de Bordones, perteneciente también al municipio de San José de Isnos, en un desplazamiento que íbamos haciendo en unas horas de la tarde también, sobre esa carretera, venía movilizando un señor en una motocicleta. El señor sargento Ordóñez dijo: requisen al señor, y el señor traía esa arma. Entonces allá donde dijo el sargento Ordóñez, así, palabras menos palabras más, dijo: ya esa arma tiene dueño. Que era para cualquiera de los dos, que bien fuera para el que le mencionaba, señoría, para el mismo o para el señor Jamiro Urbano. ¿Pero esa arma dónde fue llevada? ¿Señor? O sea, ustedes, digamos, toman el arma, ¿cierto? Me está contando. ¿Y esa arma a quién se le entregó o dónde estaba después? No, su señoría, él la cargó. Él la estuvo cargando ahí, que mientras que se presentara la oportunidad para mirar que, como le digo, señoría, a ver a quién de los dos se le iban a poner. Ujú. Bueno, y después de los disparos y que la víctima cae, ¿quién vino a hacer el levantamiento? Su señoría, fueron del batallón, como ya eso fue en las horas de la noche, porque inclusive, señoría, después de que sucedieron los hechos, como el Jamiro Urbano, eso es prácticamente, esa vereda es una sola familia, entonces toda la vereda se rebotó contra los soldados que nos encontramos ahí, su señoría. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les decía a las familias? ¿Los familiares? No, su señoría, o sea, inclusive se armaron con machete y todo, y el padre del señor Jamiro Urbano dio la vuelta por ahí, por la parte de abajo, pues, porque él ya, como dijo que era que le habíamos matado al hijo, cuando escuchó los disparos. Pero entonces, digamos, las familias salen, le reclaman a ¿ustedes reportaron esa situación? ¿Cómo, su señoría? ¿Ustedes reportaron lo que estaba pasando? ¿Informaron lo que estaba pasando? Sí, su señoría. ¿Y a quién le informaron? Al comandante de compañía. ¿Y qué les dijo él frente a ese tema? Él llegó en el momento, el comandante de compañía hizo cerrar el área para que nadie bajara hacia donde han sucedido los hechos, su señoría.
Pero digamos que les dijo algo frente a las familias que estaban reclamando. No, su señoría, él no les dijo nada, pero ya los familiares sabían pues que había sido el señor Jamir Urbano. ¿Y quién hizo el levantamiento entonces? Fueron del batallón, su señoría, del batallón, fueron no me recuerdo bien la hora, pero ya estaba oscuro. Fueron en un carro del batallón y allá fueron y le hicieron el levantamiento al señor Jamir Urbano. ¿Y después de eso ustedes qué reportaron? ¿O a quién le reportaron esos hechos? El comandante de compañía pues, lo reportó al comandante de batallón, su señoría. ¿Y usted sabe qué le reportó? ¿Cómo, su señoría? ¿Usted sabe qué le reportó? No, su señoría, porque como le digo, señoría, ya mi coronel Galindo inclusive nos decía que tanto era la presión que pues que teníamos que dar de baja al señor Jamir Urbano, y como el señor Jamir Urbano tenía un alias, le decían el Moro al señor Jamir Urbano. Él era el alias que tenía. Entonces, mi coronel Galindo todo tira que bueno, que pasa, que el Moro, y ustedes ahí se les pasa por las narices y ustedes no están haciendo nada, que no sé qué. Fue mucha la presión, su señoría. ¿Y después de los hechos, usted firmó algún documento narrando qué había pasado? Sí, su señoría, porque me incluyeron en la declaración. ¿Y qué dijo usted? ¿Cómo, su señoría? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en esa declaración? Su señoría, ahí como pues cuando uno tiene conocimiento y pues prácticamente entonces ahí el comandante de compañía y de pelotón nos dijo que teníamos que decir otra versión diferente, de otra versión diferente a lo sucedido. ¿Qué tenían que decir? Que sí, que el señor Jamir Urbano nos había abierto juego contra nosotros y eso, que por eso nosotros hemos reaccionado, su señoría. Yo quisiera volver sobre el soldado Valderrama. ¿Usted recuerda el nombre del soldado Valderrama? Él se llama Valderrama Mercado Héctor. ¿Sabe usted si ese soldado Valderrama era de Berlín o de Azteca? Era de la Berlín, del pelotón mío. ¿Cómo o por qué los escogieron a ustedes para desarrollar esos hechos, para realizar esa ejecución? Su señoría, porque el comandante de compañías dijo que prácticamente dijo, yo quiero nomás que lo haga Berlín 2 y agregó un solo soldado que fue el soldado Joven Córdoba, que era de la compañía Azteca, lo agregó al equipo del pelotón mío. Pero usted nos dijo que Berlín 2 estaba agregado a Azteca. Sí, señoría. El comandante de Azteca es el que les dice a los de Berlín 2 que realicen ese hecho. Sí, señoría, porque es que como era el único oficial superior que se encontraba en esa área, entonces él era prácticamente también el comandante de Berlín 2. Él prácticamente era el comandante también de Berlín 2. ¿Y ese comandante de Azteca era el teniente Suárez? Sí, señoría. ¿Recuerda el nombre del teniente Suárez? El nombre es Sarley, pero no me recuerdo el otro apellido. ¿Cuál fue la reacción de las personas de Berlín 2 cuando les dieron la orden de hacer eso? No, su señoría, pues como le digo, ya eso fue tanto la presión que dijeron, bueno, que pues, inclusive que yo dijeron que sí, porque resulta, señoría, que hay de todo, pues hay soldados de que sí, por eso tienen más, como le digo yo ahí, no sé, como más corazón seguro para hacer las cosas, no sé, hasta inclusive, pues, ahí me llegaron a decir que yo no era sino un cobarde, bueno, de todo, que pues yo no servía para el ejército, que me fuera de baja, pues porque, como le digo, señoría, no sé, ya pues, eso sí me arrepiento de haber cometido ese error porque pues la verdad yo no he tenido corazón para participar así en esos hechos así, su señoría. Antes de esa situación que nos está usted relatando,
había participado en combates reales. Sí, su señoría. ¿En dónde? Sobre esa misma área, su señoría, pero como le digo, su señoría, ya esto es muy diferente porque usted ya por lo menos le disparan de un monte, usted dispara y ya eso pues prácticamente ninguno se está mirando. Ya eso es muy diferente, su señoría, ya cuando de pronto pasa el combate, usted va a hacer un registro y ya encuentra de pronto a alguien de pronto de baja, y no así pronto como sucedió ese hecho, su señoría. ¿Usted vio la manera como quedó el cuerpo de esa persona después de los disparos? No, su señoría, porque yo me retiré de ahí. ¿Sabe quién estuvo en el lugar donde había quedado el cuerpo? ¿De pronto quién estaba prestando la seguridad? Ahí la seguridad, el sargento Ordóñez, cuando pasaron los hechos, el comandante de compañía, hicieron acordonar el área ahí para que pues nadie bajara sobre donde había quedado el señor Jamir Urbano. ¿Sabe quién o cómo modificó la escena de los hechos para darle esa apariencia de un combate real? Comandante de compañía y el sargento, mi primer Ordóñez, su señoría. ¿Sabe usted si estas personas, el comandante de compañía o el sargento Ordóñez, ya sabían o ya habían participado en hechos de este tipo antes? No tengo conocimiento de eso, señoría. ¿Sabe usted si alguien les indicó qué era lo que tenían que hacer o cómo tenían que acomodar el cuerpo, el arma, etcétera? No, su señoría, lo único que yo presencié fue cuando el sargento Ordóñez bajó y se puso el guante y le puso el arma al señor Jamir Urbano y la accionó haciendo unos disparos. ¿Sabe usted si al lugar de los hechos, antes de que llegaran a hacer el levantamiento, fueron personas de la sección de inteligencia? No, su señoría, ahí no llegó nadie, sino hasta ya en las horas de la noche cuando fue que fueron a hacer el levantamiento al señor Jamir. Estos hechos ocurren en la vereda Palo Quemado de San José de Isnos. Sí, su señoría. ¿Sabe usted si hubo alguna reunión previa a estos hechos o algún contacto, más allá de lo que usted nos ha relatado del programa radial, algún contacto con el batallón en el que se discutiera esto que iba a pasar? Su señoría, lo único que le puedo yo decir, o sea, que se escuchaba, porque pues no lo escuché sino como una vez nomás, ya solo hablaba el comandante de compañía con el comandante de pelotón, ellos lo que planearon cómo iban a hacer para que sucedieran esos hechos, por la misma presión del comandante de batallón. ¿Sabe usted de dónde provenía el arma que le pusieron a esta persona? No, su señoría, eso como le digo, eso fue en ese desplazamiento que se hizo de ahí de San Vicente a la vereda Salto Bordones, cuando, como le decía ahorita, que se venía el señor en una motocicleta, y entonces el sargento Ordóñez dijo que lo requisaran y se le incautó esa arma a ese señor. Pero, entonces quisiera entender, ¿el arma que le incautan a ese señor es el arma que le ponen al cuerpo de Jamir Urbano? Sí, señoría. Cuando requisaron a este señor que iba en la moto y le quitaron el arma, ¿ya estaba claro que iban a matar a Jamir Urbano? Ya el comandante de compañía y el sargento Ordóñez ya tenían eso planeado. ¿Sabe usted si además de ponerle un arma al cuerpo de Jamir Urbano le cambiaron la ropa o alteraron algo más en el lugar de los hechos? No, su señoría, él quedó con la ropa que llevaba, que inclusive era un buzo de la Asociación Colombia, y lo único que yo sí me recuerdo que llevaban era un machete amarrado a la cintura, no llevaba más nada. ¿Quién hizo el levantamiento del cadáver? No, su señoría, eso fueron del batallón, como le digo, como a las horas de la noche, fueron en una turbo y le hicieron el levantamiento ahí, se los llevaron para el batallón. ¿Sabe usted si hubo algún contacto con la fiscalía o si personal de la fiscalía se
se acercó al lugar de los hechos para investigar o para hacer el levantamiento? No, su señoría, no hicieron un movimiento hacia aquí por el orden público. Entonces lo movilizó fue el batallón para hacer el levantamiento que hay en el batallón. ¿A qué distancia queda el lugar donde estaban, la vereda del batallón? Su señoría, eso está como a hora y media ahí del batallón hacia la vereda. ¿Qué hizo el pelotón? Bueno, ¿qué hizo de hecho Azteca y Berlín después de los hechos? Ya después de que pasaron los hechos, ya el comandante de compañía nos reunió y nos hizo desplazar hacia la parte de abajo, hacia la vereda para San Vicente. ¿Y qué les dijo el comandante de compañía? No, pues que ya, pues como le digo, su señoría, de que ya se había cumplido el objetivo. ¿Les indicó en ese momento si ustedes tendrían que declarar ante la justicia penal militar o les dio alguna instrucción sobre qué iba a pasar después? Sí, señoría, nos metió en el informe y dijo, bueno, ustedes tienen que decir esto, que el señor se les disparó a ustedes que ustedes tuvieron que abrir fuego contra él. Y o sea, el cuadro bien eso, su señoría. ¿Sabe usted si a esta persona, a Jamir Burbano, lo reportaron por su nombre o lo reportaron como una persona sin identificar, como un NN? Lo reportaron con el alias que le digo yo, señoría, el Moro. ¿Por esa persona se ofrecía algún tipo de recompensa? No tengo conocimiento de eso, su señoría. Por estos hechos, ¿usted fue incluido en el informe de patrullaje dentro del personal destacado en la operación? Sí, su señoría. ¿Sabe quién más fue incluido en ese reporte? El cabo primero Franco, el soldado joven Córdoba, el soldado Valerrama Mercado, no recuerdo así más, su señoría. Después de estos hechos, o mejor, por estos hechos, ¿usted fue felicitado? Su señoría, nos dio el comandante de batallón, mi coronel Galindo, nos dio, no me acuerdo bien si fueron 3, 4 días más, supuestamente de permiso. ¿Esos 4 días de permiso, 3, 4 días de permiso los dieron después con su ciclo de descanso o los sacaron inmediatamente a descansar? No, en el ciclo de descanso, su señoría. Cuando llegaron al batallón para salir al ciclo de descanso, ¿el comandante de batallón les dijo algo o alguien de la plana mayor les dijo algo? Fue y nos felicitó, que muy bien, que esto y lo otro, que porque que muy bien por el trabajo, que porque el señor Jamir Burbano, mejor dicho, así, me disculpa la expresión, era un bandido, eso es lo que nos dijo él, y que pues muy bien. ¿Eso se los dijo quién? El comandante de batallón. ¿Usted tuvo contacto con alguien más de la plana mayor del batallón? No, su señoría. ¿Recuerda además era coronel, del coronel Galindo? Con mi coronel Galindo, su señoría. ¿Quién más integraba la plana mayor del batallón? No, su señoría, no recuerdo en ese momento, en este momento no recuerdo los nombres de la plana mayor. Después de la muerte de Jamir Burbano en la zona, ¿se acercaron pobladores del lugar o personas civiles que hubieran estado cerca a tratar de averiguar qué pasó? Sí, su señoría, claro, eso inclusive cuando fueron a hacer el levantamiento al señor Jamir Urbano, ellos no iban a dejar salir el carro. Inclusive porque, como le decía a usted ahorita, señoría, ellos prácticamente eso es una sola familia, ahí en esa vereda, porque es pequeña. Entonces, pues ellos, pues, lógico, estaban muy resentidos, su señoría, por su familiar. En estos... ¿Sabe usted si por estos hechos la familia denunció o presentó algún tipo de reclamación? No tengo conocimiento de su señoría. Inicialmente, en las piezas procesales de la investigación de justicia ordinaria, usted manifestó que había sido un accidente, que había sido
Un error militar. sí, Un señor. error militar, mejor. Un error que la militar, persona no sí, se señor. había detenido, que ustedes les habían hecho el pare y no se había detenido. Ujú. ¿Por qué dio usted esta versión en la justicia? Su ordinaria? señoría, porque eso, como le digo, eso fue lo que nos dijo el comandante de compañía, el comandante de pelotón. Él cuadró todo eso, ellos dos cuadraron eso para que dijéramos en la declaración eso. Es decir, la versión inicial de los hechos que le explicaron a usted incluía decir que habían hecho un retén y que la persona a la que querían detener en ese retén les había disparado. Sí, su señoría. Es decir, su versión no cambió desde lo que le indicaron sus superiores después de estos hechos hasta la justicia ordinaria. No, su señoría. Pasamos entonces al segundo hecho del 14 de febrero del año 2008, relacionado con la vereda San Isidro del municipio de Acevedo Huila, relacionada con la muerte del señor Hugo Fernando Moreno y José Misael Moreno Quiroga, que se desempeñaban en el sector agrícola. Entonces quiero igualmente pues escuchar cuál es su versión de estos hechos. Su señoría, ahí nomás tengo conocimiento nomás del señor, del joven Misael nomás. Del señor de Hugo no tengo conocimiento, su señoría. Solamente del joven Misael, sí, su señoría. Bueno, ¿y cómo pasaron los hechos? Su señoría, eso fue, se hizo un movimiento a la vereda Bellavista, que era donde vivía el joven Misael. De ahí en ese momento que el comandante de pelotón era el cabo primero Berrocal, no recuerdo el resto del nombre y el otro apellido, dijo que hiciéramos un movimiento, o sea, recibió la orden de dar al comandante de batallón, porque todo se hace bajo órdenes, de que hiciéramos un desplazamiento hacia la vereda San Isidro, que eso es a la parte de abajo ya descolgando para un pueblo que se llama Acevedo Huila. Que nos desplazáramos hacia esa vereda, nos desplazamos hacia esa vereda, llegamos a ese punto, no recuerdo bien, pero, o sea, cuánto fue que duramos ahí. Entonces, el cabo primero Berrocal le dio la orden a 3 soldados que inclusive no están incluidos ahí en el proceso, señoría, pero yo sí los recuerdo porque lo escuché y lo presencié. Le dio la orden al soldado López Obando, Jerez, y al soldado Sánchez Rodolfo, de que se dirigieran otra vez en las horas de la noche o en la madrugada, no recuerdo bien, su señoría, y fueran por el joven Misael hacia la vereda Bellavista. De ahí, su señoría, porque todo eso se hacía con conocimiento del comandante de batallón, porque inclusive al joven Misael lo transportaron hacia la vereda San Isidro en las horas de la tarde en un carro del batallón. Yo miré cuando al joven lo tenían amarrado de manos y pies y con los ojos vendados, su señoría, entre el carro, para esperar que llegaran la noche para supuestamente el señor cabo primero Berrocal hacer un simulacro, su señoría, de un atraco con 2 soldados que se prestaron para eso, para poder para quitarle la vida al joven Misael. Pero, ¿cuál fue su participación directa en esos hechos? Ninguna, su señoría, porque él le dio la orden al cabo tercero Cabanillas que nos desplazáramos por la parte de la carretera, que parando los carros, que preguntando si de verdad estaban atracando, y pues como ya todo estaba ya también planeado, su señoría, por él, entonces, y por los soldados que participaron, de que entonces bajaba un carro y sacó, se le preguntó y dijo, sí, ahí están, ahí nomás están. Entonces, la única participación mía fue nomás llegar al sitio de los hechos, pero no tuve ningún contacto así de participar en ese hecho, su señoría. ¿Y quiénes eran las víctimas? Porque se han seleccionado a esas 2 personas. ¿Cómo, su señoría? ¿Quién era el señor José Misael Moreno Quiroga? Él vivía en la vereda que le digo, señoría, la vereda Bellavista. Ahí no sé cuál era el rumor, no sé, eso lo escuché, pero yo no me consta, nunca lo presencié ni nunca, de que el señor Misael, pues,
que tenía yo no sé qué resabio, señoría, no me consta, por eso le digo, aclaro eso, no sé, entonces, por esa misma razón, el cabo primero Berrocal tomó esa acción, su señoría. Y en relación con el señor Hugo Fernando Moreno, ¿qué sabe usted? De ese sí no tengo conocimiento, su señoría. Ujú. Para aclarar ese punto, ¿usted recuerda cuándo fueron estos hechos? No sé, señoría, no recuerdo la fecha exacta. ¿En qué unidad estaba usted en ese momento? También en la misma unidad, Es decir, en el batallón Magdalena, en el mismo pelotón, su en el señoría. pelotón azteca. No, Berlín. Pelotón Berlín. Berlín, su señoría. Berlín 2. Sí, señor. ¿Y usted recuerda haber sido trasladado al Viter en 2008? Es que estoy perdido, señoría, porque olvidé, le aclaro. Yo duré en el Bitter 9, duré casi 6 años. Y yo pasé privado de la libertad en el 2012, entonces no sé si soy yo que estoy perdido de la fecha o sea, cuando salí trasladado para el Bitter 9. Precisamente para tratar de aclarar ese hecho, entonces le cuento yo. La Jurisdicción Especial para la Paz recibe informes de entidades estatales y de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de víctimas que reportan hechos ocurridos en el conflicto armado. En el traslado que le hizo la jurisdicción previa a su citación a versión voluntaria, se le puso de presente tanto las menciones que de su nombre aparecían en el informe, en los informes enviados por la Fiscalía General de la Nación, como en los informes enviados por 2 organizaciones de víctimas. En una de ellas, si no estoy mal, es un informe del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se relaciona su nombre y se dice que usted participó en los hechos ocurridos, digamos en los hechos en los que mueren estas 2 personas, y la fecha que relacionan es de febrero de 2008. Entonces quisiera tratar de aproximarme con usted a la fecha en la que esto pudo haber ocurrido. Puede ser que el informe tenga un error o puede ser que usted esté equivocado en la fecha en el traslado. Es que usted nos dice que ha estado privado de la libertad 5 años. 5 años, 3 meses, 15 días, su señoría. ¿Usted tuvo algún periodo en el que estuviera libre en ese lapso? No, en ese lapso no, señoría. Entonces, estamos en el 2019. Si usted estuvo privado de la libertad 5 años y 4 meses, significa que usted fue privado de la libertad a principios de 2015. 2014. Finales de 2014. 2014. Ahora sí. Y si usted nos dice Sí, que final estuvo 2014. 6 años en el Viter, significa Sí. que usted está en el Viter desde el 2008. Sí, señoría. Ujú. Si eso es así, Ujú. es posible que este Sí. hecho sí haya ocurrido en Sí, febrero. señoría, pero como le aclaro, señoría, tengo conocimiento nomás de la muerte del joven Misael. Del señor, eso, perdón, ¿me recuerda su señoría? Hugo Fernando Moreno. Fernando. No, ese no lo recuerdo porque ahí me están hablando de ese hecho que fue en la vereda San Isidro, ¿verdad? Sí, señor. No, ahí solamente nomás esto falleció fue el joven Misael nomás, su señoría. Relátenos, por favor, los hechos como ocurrieron. Es decir, ¿dónde estaba usted cuando salió para esa operación? ¿Quién le indicó lo que tenía que hacer? ¿Cómo se distribuyeron las labores? Por favor, para tratar de entender si en ese hecho murieron 1 o 2 personas, para tratar de precisar la fecha en la que eso ocurrió. Entonces, relátenos con todo detalle lo que usted recuerda. Su señoría, eso se hizo, como le digo, nos encontramos en la vereda Bellavista. Eso es la vía que va a Pitalito Acevedo Huila. Eso es una parte alta. Entonces de ahí ya recibimos órdenes de hacer un desplazamiento hacia la vereda San Isidro, que eso es ya la parte baja, ya cogiendo para Acevedo. Ya cuando llegamos a la vereda San Isidro, allá fue donde el cabo primero Berrocal impartió órdenes de cómo se iba a hacer. Al cabo tercero Cabanillas
y no me recuerdo bien si era un equipo de combate o era escuadra, le dio la orden de que hiciéramos un desplazamiento por la carretera, que comenzáramos a hacer un desplazamiento, o sea, ya a subir. Dijo, y paren carros y pregunten si verdad están atracando. Entonces sí, como ya todo estaba cuadrado, bajaba un carro y dijo, sí, ahí están atracando. Yo están atracando. Para llegar ya al sitio de los hechos, su señoría. Cuando ya llegamos al sitio de los hechos, yo ya me fui de seguridad, lo único que ya fue cuando sacaron al joven Misael para causarle la muerte ahí en ese hecho, su señoría. ¿Quién sacó a ese joven y de dónde lo sacó? Él lo tenían escondido en una matemonte subiendo al lado derecho de la carretera, su señoría. Es decir, a una de las víctimas, a la víctima que usted recuerda, ¿ya la había retenido personal militar? No, señoría. Usted nos dice que a ese joven lo sacan de una mata de monte cuando se van a producir los hechos. ¿Cómo llegó ese joven a esa mata de monte? ¿Quién lo llevó allá? A él lo movilizaron hacia la vereda San Isidro en un carro del batallón, su señoría. ¿De dónde lo movilizaron? En eso no tengo conocimiento, señoría. Yo solamente miré porque eso sí lo presencié. Cuando llegó el carro hacia donde nosotros nos encontramos, o sea, nos encontramos pernotando el resto del pelotón. Entonces yo me arrimé al carro a mirar, y fue cuando miré al joven Misael amarrado de pies y manos y con los ojos vendados. Entonces ahí fue donde dijo el cabo Berrocal que tocaba esperar que se llegara la noche, su señoría. Entonces esa parte es muy importante porque es un aspecto de los hechos que no conocíamos. ¿En qué momento vio usted llegar el carro del batallón? ¿En qué día? ¿El día antes? ¿Ese mismo día? No, esos hechos sucedieron ese mismo día, su señoría, porque como le digo, su señoría, al joven Misael, el cabo Berrocal, a esos 3 soldados que le digo que no están mencionados en el informe, les dio la orden de que se desplazaran hacia la vereda donde vivía el joven Misael y lo retuvieran. Entonces hubo 3 soldados que se desplazaron a la vereda donde vivía el joven y lo retuvieron. Y ya ahí no sé cómo más Recuerdo, perdón, para construir esa parte del relato. ¿Quiénes son los soldados que se desplazaron a retener a este joven? Rodolfo Sánchez, Jerez y López Obando, su señoría, no me recuerdo el nombre completo. Lo primero que pasa ese día es la instrucción del cabo a estos soldados de ir por el joven. Por el joven, sí, su señoría. ¿Después qué pasa? Después ya los soldados le informan al cabo Berrocal de que ya lo tienen. Ya entonces no sé porque eso no lo escuché ni lo presencié, su señoría. No sé cómo cuadraría mi cabo Berrocal ya. Ya entonces al joven fue y lo recogieron no sé en dónde, en un carro del batallón. ¿Ese carro del batallón estaba con el pelotón todo el tiempo o llegó del batallón a hacer eso? Llegó del batallón, su señoría. ¿Recuerda usted las características del vehículo? ¿Qué carro era? Un carro blanco, pero no, las placas sí no las tengo presentes, señoría. ¿Era un automóvil, una camioneta? No, no era... Camioneta no era, esos... Unos carritos, señoría, no sé ni cómo explicarle ahí. Sí, como estilo campero. ¿De estacas? ¿Cómo es eso, señoría? ¿De los que tienen en la parte de atrás como madera alrededor o tenía cubierto todo el...? No, normal, cubierto, esos normales. ¿Recuerda usted quién iba manejando ese carro? ¿Quién llevó el carro del batallón a donde estaba el pelotón? No recuerdo, señoría, eso no lo recuerdo. Solamente miré que le digo el carro y al joven ahí dentro del carro. Cuando usted vio el carro por primera vez, ya estaba ahí el joven. Correcto, señoría, ya estaba el joven ahí dentro del carro. ¿Sabe usted si en algún momento el cabo o alguien más se comunicó con el batallón para pedir ese carro? No, señoría, eso sí no tengo conocimiento, ya de eso no tengo conocimiento. Entonces lo que usted nos ha dicho hasta ahora es, el cabo le da instrucciones a unos soldados de retener a ese joven. ¿Por qué buscaron a ese joven en particular? Su señoría, por lo que como le decía ahorita, no sé, no me consta, pero la información que recibió, que tenía el cabo Berrocal, era de que pues el joven no sé que tenía su resabio, no sé qué clase de resabios.
Entonces, por esa misma razón fue que el cabo Berrocal pues, le dijo a los soldados que, pues, que fueran por él. ¿Cuánto tiempo estuvo este joven retenido en el vehículo o en la mata de monte? Su señoría, yo miré el carro, pero el carro se fue y yo no lo tuvieron ahí, no, en la parte donde le digo, como no, eran como las 3, no recuerdo bien la hora, como hasta las 7, 7:30, o 8, entre el transcurso de 7 a 8 para cometer los hechos. Por eso, aproximadamente cuántas horas fueron. Es que no recuerdo, con su señoría, cuánto es que duró el carro ahí, pero el carro ahí no duró mucho. ¿Duró mucho o no duró No, mucho? él no duró mucho ahí donde nos encontramos, nosotros no duró mucho. ¿Quiénes estaban custodiando a este joven? No, eso sí no lo recuerdo, señoría. Eso sí no lo recuerdo. ¿En qué momento da la orden el cabo de simular el atraco? O sea, ¿cobra su señoría? Sí, o en este desarrollo, en esta secuencia de hechos, primero van y lo buscan en la casa, luego lo traen, lo tienen retenido, lo bajan del carro. ¿En qué momento de eso da la orden el cabo de simular el atraco? Eso fue como ya en las horas de la noche, como le dice ahorita, señoría, como de 7 a 8. Y que inclusive él, para simular ese atraco, señoría, puso al soldado Muñoz Sinforoso, que era el que se prestaba para esas cosas, para que hiciera ese simulacro ahí de que estaban haciendo ese atraco para poder hacer los hechos ahí con el joven Misael. Cuando usted nos dice que el soldado Muñoz se prestaba para esas cosas, ¿significa que el soldado Muñoz ya había participado en estos hechos antes? En otro que tengo conocimiento, sí, su señoría. ¿Usted tiene conocimiento de otro hecho que ocurre antes de este? Después de ese, su señoría. Por eso, entonces, ¿por qué nos dice que el soldado Muñoz se prestaba para eso? ¿Cómo sabía usted que el soldado Muñoz se prestaba para eso? Su señoría, en una unidad uno se da cuenta de quién es el que tiene al lado, ¿sí me entiende, señoría? Entonces, por eso les digo, porque después de, no de este mismo hecho, después de otro, que después de ese, el soldado Muñoz Sinforoso dijo, no, déjeme, que esto yo también hago el simulacro de este también. Entonces, porque el soldado le gustaba participar en eso, su señoría. Entonces, simularon el atraco y después, ¿qué hacen? ¿En qué momento entra al lugar de los hechos el joven? ¿En qué momento llevan a Misael Moreno a ese lugar? O sea, ¿la hora? En esta secuencia, lo que le digo, el cabo da la orden de simular el atraco y para eso le dice al soldado Muñoz que salga a la carretera. Después, ¿qué pasa? Ya sacan al joven donde lo tenían, su señoría. Ya sacan al joven donde lo tenía y ya, para ahí ya que es que pasan los hechos, su señoría. Pero el joven estaba amarrado cuando usted lo vio. ¿En qué momento le quitan? No, su señoría. ¿En qué momento lo desamarran? No, ya lo tenían, ya cuando lo sacaron ahí ya estaba, ya no tenía nada. ¿Usted pudo observar la manera como murió el joven? No, su señoría, porque a mí me mandaron de seguridad. Cuando llegué al sitio me mandaron de seguridad. Y en su rol en la seguridad, ¿usted pudo observar si alguien manipulaba el lugar de los hechos, el cuerpo de la víctima? No, su señoría, no, porque en ese momento, como le digo, yo me encontraba en la seguridad cuando pasaron esos hechos. ¿Sabe usted si la víctima estaba vestida de la misma manera cuando estaba retenida en el carro y cuando la encontraron, digamos, cuando reportaron los hechos o cuando hicieron el levantamiento? Estaba con la misma ropa con la que yo lo miré en el carro, su señoría. ¿Sabe usted si en la zona estaba patrullando algún otro pelotón o alguna otra compañía? No, por ahí cerca no, su señoría. Este lugar, esta vereda, San Isidro, ¿de qué municipio es? Lo que le diga ahí, su señoría, no sé si pertenece a Pitalito o a Acevedo, no sé a qué pertenece ahí, si a Pitalito o a Acevedo.
Y esa zona, Acevedo, las inmediaciones entre Acevedo y Pitalito, le correspondían a la compañía Azteca. Perdón, Berlín. Sí, esa área sí, sí, señoría. Le pregunto esto porque quiero saber si es posible que otra unidad hubiera reportado la muerte de esta otra persona en ese mismo lugar. No, su señoría, de eso no tengo conocimiento, por eso se me dijo porque yo tengo nomás conocimiento desde la muerte del joven Misael, que fue en la vereda San Isidro, esa es la que estamos hablando, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sabe usted cómo se hizo el reporte del resultado? No, su señoría, ya eso ya lo manejó, fue el cabo primero Berrocal, ya lo manejó ella, yo no sé si a quién informaría, si al Trejo, a mi coronel, no sé a quién informaría ya en el batallón. ¿Sabe usted quiénes accionaron las armas en este caso? ¿Quiénes mataron a este joven? No, su señoría, que me encontraba de seguridad. ¿Usted fue incluido como personal destacado en esta operación? No, su señoría. ¿Sabe quién fue incluido como personal destacado? No, señor, eso no lo recuerdo. ¿Recuerda usted si por este hecho recibió felicitaciones? No, yo no, su señoría. ¿Y por este hecho el pelotón recibió permiso? No me acuerdo bien, su señoría, pero pues, no sé, eso siempre se daba cuando pasaban esos hechos, siempre daban un permiso, su señoría, pero no me recuerdo bien. Pero sí siempre daban un permiso, pero no me recuerdo bien. Del primer hecho que usted nos mencionó, nos dijo que el arma la habían obtenido de un retén, de una requisa que habían hecho momentos antes. Sí, su señoría. ¿Sabe usted el arma que encuentran con esta persona de dónde salió? No, su señoría. Solamente estamos hablando del primer hecho, ¿cierto, su señoría? Del hecho, ahorita estamos hablando del hecho No, por de eso, 2008. ahorita me está preguntando del primer hecho. No, del primer hecho, del hecho de 2006, usted nos dijo que el arma la consiguieron en un retén. De este hecho del 14 de febrero de 2008, ¿sabe usted de dónde salió el arma? Ah, no, su señoría, eso sí no tengo conocimiento. ¿Observó usted mientras estuvo en el pelotón Berlín 2? ¿En algún momento que el comandante del pelotón o algunos soldados cargaran armas o cargaran ropa que no fuera de ellos con este fin de ponerle a víctimas de ejecuciones extrajudiciales? No, su señoría, eso no tengo conocimiento. ¿Sabe usted si, además de las armas de dotación, otras personas o mejor, los integrantes del pelotón cargaban otro tipo de armas? No, señoría, porque pues, prácticamente para allá la gente era muy reservada. Yo eso no tengo conocimiento así de eso, su señoría. Bueno, entonces usted también nos ha comentado que tuvo algún tipo de conocimiento sobre otros 3 hechos. Sí, señoría, los quiero dejar claro porque, como le digo, yo lo único que quiero es, su señoría, cooperar, mejor dicho, y decir la verdad, ¿sí me entiende? No estoy incluido, no fui partícipe de los hechos. Los presencié, pero no tuve nada que ver en los hechos, señoría. ¿Usted tiene las fechas de esos hechos? Le decía de uno, señoría, que ese fue para un 6 de Reyes, pero no recuerdo el año, que fue sobre la vía que va a Acevedo Suaza, donde al cual murieron, le causaron la muerte a 2 señores que no recuerdo los nombres de ellos, pero sí sé o sea, sí recuerdo la fecha de la que pasaron los hechos. ¿Pero qué año? ¿Usted hacía parte de qué unidad, mejor dicho, en esa época? ¿Hacía parte de qué unidad? Del mismo pelotón, su señoría. Estos hechos que usted recuerda que ocurren el 6 de enero, ¿ocurren antes del hecho de Jamir Burbano o después del hecho de Jamir Burbano? No, primero fue el hecho de Jamir Urbano, su señoría. Okay. ¿Fue ese mismo año? Es que no me recuerdo, después pasó el hecho del joven Misael. Ese es el segundo hecho que usted recuerda. Sí, después pasó lo de los jóvenes de Acevedo Suaza. Este que nos está refiriendo. Sí, su señoría. Pero esto es, a ver, el hecho de 14 de febrero en el que muere Misael Moreno es del 14 de febrero.
Si el hecho que usted nos está refiriendo, que ocurre el 6 de enero, o alrededor del 6 de Reyes, es después de este, significaría que ocurrió el otro año, en 2009. No, Entonces esto pudo haber sido más bien un mes antes. sí, porque fue como le digo, señoría, primero fue el hecho del señor Jamir Urbano, el hecho del joven Misael, y el último es que le estoy mencionando, pero es que no me recuerdo la fecha exacta. A ver, Pero tratemos sí. de organizar esta cronología. El hecho de Jamir Burbano ocurre el 22 de mayo de 2006. Ese mismo año, en 2006, ¿usted supo de la ocurrencia de otro hecho? ¿Así? Es que no, como le digo, señoría, tengo conocimiento de eso, pero no recuerdo las fechas. Entonces usted nos dice que este hecho ocurrió el 6 de Reyes. Sí, fue que sí, estoy muy seguro que fue un 6 de Reyes, pero no sé, no caí en cuenta el año. Ok. ¿Estaba agregada esa unidad del pelotón a otra compañía o a otro batallón? No, era del mismo batallón y nos encontrábamos haciendo, controlando esa área, su señoría. ¿Qué recuerda? Denos por favor los detalles de lo que ocurrió en ese hecho. Del tercero, ¿verdad? Sí, de del 6 de Reyes. Su señoría, lo único que recuerdo ahí fue que llevaron también a los dos señores hacia, no recuerdo bien así ya recuerdo la entrada a la vereda, que es para la parte alta, esa vereda llama Mesa Alta, que eso queda más abajito de un caserío que se llama Pueblo Viejo, que hace parte de ahí de Acevedo Huila, por la vía que va a Acevedo Suaza. Cuando también allá llevaron a los dos señores, y también fue la misma que hicieron también el simulacro de un atraco para que sucedieran esos hechos, pero ante ello también lo único que hice fue me seguridad a su señoría, porque como le digo, no sé, pero yo no he tenido para cometer esos hechos así, no me sirve no ha servido el corazón, su señoría, esa es la verdad. Entonces yo no presenciaba esos hechos, solamente tengo conocimiento de que pasaron los hechos ahí. ¿Y qué fue lo irregular en esos hechos? ¿De dónde traían a esas personas o por qué? ¿Cómo fue la muerte de esas personas? El conocimiento de las dos personas, su señoría, lo único que supe es que los habían traído de Pitalito, los habían sacado de Pitalito. ¿Sabe usted quién los llevó? ¿Cómo, su señoría? ¿Quién llevó a esas personas de Pitalito a Acevedo, a esa vereda? Sí, sé, señoría. ¿Quién? Había un soldado de apellido Ordóñez Piamba, él es del municipio de San Agustín. Él tenía un carro blanco, no me recuerdo, un carro blanco. Y él le dijo al cabo primero Berrocal que él prestaba el carro. Entonces ya lo único que sé es que ellos se decidieron hacia Pitalito y trajeron a dos personas, su señoría. ¿Sabe usted qué características tenían esas personas? ¿Eran jóvenes? ¿Eran mayores? Uno de ellos ya eran como más de 30 años tenían para yo creo. La característica de uno no tenía cabello, el otro era más bien alto como moreno. Eran las características de él, su señoría. En los dos hechos que usted nos ha referido antes, en el hecho de Jamir Burbano y en el hecho de Misael Moreno, las víctimas las buscaban porque tenían o bien algún antecedente o bien, como usted, en las palabras que usted utilizó, algún resabio. ¿Sabe usted por qué buscaron a estas dos víctimas? No, su señoría,
ahí sí no sé, pues solamente el cabo Berrocal solamente ya le dijo al soldado, no recuerdo los otros dos soldados, es que ya se dirigieran a Pitalito y que pues miraran a ver qué hacían. Y pues lamentablemente pues llevaron a esas dos personas. ¿Sabe usted quién mató a esas personas? No, su señoría, porque como le digo, yo me fue de seguridad. ¿Sabe usted cómo mataron a esas personas? No, su señoría, yo solamente mientras me encontraba de seguridad escuché fue los disparos. Cuando usted nos estaba hablando del hecho anterior, del hecho del 14 de febrero de 2008, el Misael Moreno, nos dijo que usted sabía que el soldado Muñoz se prestaba para esas cosas y que lo sabía por otro hecho que había ocurrido después. ¿Sabe usted si el soldado Muñoz participó en estos hechos o el hecho en el que usted conoce del soldado Lo que Muñoz? estoy hablando es el soldado Muñoz se prestó para hacer el hecho de que estaban atracando, o sea, por eso sí lo... Pero usted nos dijo, además de prestarse para eso, el soldado Muñoz se prestaba para otras cosas. No, lo digo su señoría porque pues ya cuando pasó ese hecho, se fue a Misael y él ya se prestó para el otro, entonces yo ya dije que ya el soldado... ¿Cuál es ese otro hecho en el que participa el soldado Muñoz? Del que estoy hablando, su señoría, solamente el del joven Misael, porque como los dos fueron simulados de que supuestamente estaban atracando, entonces el soldado Muñoz Sinforoso fue el que él dijo que no, que él hacía el papel prácticamente de eso. Le pregunto nuevamente, ¿el soldado Muñoz, además de ese hecho de Misael en el que simula el atraco, participó en otro hecho? Su señoría, del que le estoy hablando ahorita. El que sacan las víctimas de Pitalito. Del que le estoy hablando, su señoría. ¿Qué hizo ahí el soldado Muñoz? Su señoría, lo único que yo escuché que él dijo que él participaba en el simulacro de atraco, porque como le digo, su señoría, yo ya ahí me dirigí fue de seguridad. ¿En este hecho del 6 de Reyes también simularon un atraco? Correcto, su señoría. ¿En dónde simularon ese atraco? ¿Cómo era la simulación del atraco? Eso es, no recuerdo la distancia, pero eso es saliendo Acevedo, Suaza, en un cruce que una vereda que se llama, que para parte alta, que se llama Mesa Alta, o Meseta, no recuerdo bien el nombre. No recuerdo bien el nombre de la vereda, su señoría. Pero fue en ese punto. Por estos hechos, ¿sabe usted si alguien fue felicitado? No recuerdo, su señoría, a quién le felicitaría al cabo Berrocal. ¿Y sabe usted si, o recuerda usted si por estos hechos le dieron permiso o días de descanso adicionales al pelotón? Su señoría, eso siempre prácticamente siempre daban para ahí, como le digo, si fueran 2, 3 días, pero siempre se los acumulaban ahí para cuando fuera el ciclo de descanso. Otras personas, otros integrantes del Batallón Magdalena han mencionado que sus superiores, los comandantes de pelotón u otras personas, les cobraban, les pedían dinero para conseguir las armas o para el traslado de las víctimas. ¿A usted alguna vez le pidieron dinero para estos fines? No, su señoría. ¿Le descontaron dinero de lo que le tenían que pagar sin que usted supiera para qué? No, su señoría, eso sí no. Bueno, entonces nos quedan 2 hechos que usted también Sí, nos los puede señoría. relatar brevemente, por favor. Como le digo, su señoría, o sea, tengo conocimiento, mas no fui partícipe de los hechos. Ujú. ¿Y Que cuáles sí, son? que sí pero como le digo, señoría, no recuerdo son las fechas. No recuerdo son las fechas porque pues, estamos hablando de más de yo no sé cuántos años y no recuerdo son las fechas, pero sí presencié de pronto, no sé, al mirar los hechos, de pronto ya sé con la fecha. O Bueno, alumbrándola. entonces relátelos en la fecha. Otro fue su señoría saliendo de ahí de Pitalito hacia la vereda Bellavista. Eso es una loma, la carretera estoy subiendo. Ahí supuestamente la información era de que iban a cobrar una extorsión, su señoría. De que iban a cobrar una extorsión.
No sé eso sí no tengo conocimiento, cómo lo hicieron. La primera noche, su señoría, que eso sí me acuerdo, llegaron dos personas. Ya nos encontrábamos en ese sitio. Llegaron dos personas, dos, inclusive un menor de edad y otro muchacho ya mayor de edad, pero no. El teniente Suárez esa noche dijo no, si era así, teniente Suárez dijo, no hagamos nada porque soy menor de edad. Esa noche no pasó nada, su señoría. Después lo dejaron para la siguiente noche, en el mismo sector. Ya llegó ya un señor ya mayor de edad y el otro joven que le digo que ya también era mayor de edad, el mismo que había ido la noche anterior, el único que te conozco, y allá ya cometieron esos hechos, su señoría. ¿Y quién los cometió? Ahí estaba ahí al mando el teniente Suárez, su señoría, pero como le digo, yo me fui de seguridad también, su señoría, porque no me gustaba, no sé por qué participé en el hecho del señor Jamiro Urbano, pero ya, bueno, para otros, su señoría, no. Pero, ¿quiénes participaron entonces? Ahí, su señoría, sé que, pues no me recuerdo nomás de los soldados, del soldado Rocha, y el soldado Rodolfo, pero no me recuerdo qué más soldados eran, qué más soldados eran. Pero así también le causaron la muerte a dos personas, su señoría. ¿Y esas dos personas de dónde venían o cómo fue eso? También de la misma ciudad de Pitalito, su señoría. ¿Y en qué las transportaron? Su señoría, solamente ya cuando llegaron fue al sitio, no sé cómo la llegaron ahí, pues ellos llegaron fue al sitio allá ahí donde nos encontrábamos. ¿Y usted recuerda quién le disparó? ¿O sabe quién le disparó? No sé, señoría, porque yo me fui de seguridad, yo eso más bien a eso sí le corría porque, o sea, no me gustaba cómo hacían las cosas, señoría. Bueno, entonces pasamos al último hecho. Ese hecho, su señoría, que yo le recuerde, fue la vía Mocoa Pitalito, su señoría, en un cruce que se llama, o sea, cerca a un pueblo que se llama Bruselas. Ese hecho, su señoría, al señor, no me recuerdo quién fue, no recuerdo quién lo llevó, no supe cómo lo llevó, sé que lo llevaron a ver en una moto, inclusive un soldado de apellido Jojoa, que también salió hacia la vía que va que viene de Mocoa a Pitalito, a parar un bus que venía de que eso era así, su señoría, más que todo se prestaba era para eso, que supuestamente que también lo mismo que para hacer un atraco, que para poderle causar la muerte al señor, inclusive le hicieron unos disparos a un bus de Comotor, su señoría, a un bus de Comotor. Eso fue también ahí cerca al pueblo, como le digo, al pueblo de Bruselas, Huila. ¿Y usted recuerda quién estaba al mando? No, su señoría, me recuerdo del hecho, como sucedió el hecho, pero no me recuerdo quién estaba a mando de esos soldados ahí. Usted nos ha mencionado en un par de ocasiones al cabo Berrocal. ¿El cabo Berrocal fue durante cuánto tiempo su comandante en Berlín? Hasta que pasaron los hechos de ahí del 6 de enero, su señoría, porque después ya ese pelotón lo cogió, le recibió un señor subteniente de apellido Calderón.
Ya le recibió el pelotón al cabo Berrocal. Mientras estuvo al mando del cabo Berrocal, ¿cuántos hechos cometió el pelotón? Los dos que le digo, su señoría, el del joven Misael y el de los señores de ahí de la vía Acevedo Suazo. Cuando estuvo el teniente Calderón, ¿cometió hechos el pelotón? No, su señoría, porque ya ahí fue que ya yo salí trasladado para el Víter 9. Antes del cabo Berrocal, ¿quién estaba al mando del pelotón? Antes del cabo Berrocal. Yo no me recuerdo el nombre del otro que le entregó al sargento Ordóñez. Solamente me recuerdo de ellos dos, su señoría, mi primer Ordóñez y mi cabo Berrocal. Y ya cuando recibió mi teniente Calderón, que fue cuando yo salí trabajado para el Víter 9. Es decir, usted recuerda a Ordóñez, después no recuerda y después llega Berrocal. Berrocal, su señoría. Con ese otro comandante que usted no recuerda, mientras estuvo esa otra persona al mando del pelotón, ¿se cometieron hechos de muertes de personas? No, su señoría. Y con el sargento Ordóñez se cometieron ¿cuántos hechos? El del señor Jamir. Entonces, haciendo este recuento, los otros dos hechos que usted ha mencionado tuvieron que haber ocurrido cuando el comandante del pelotón era el cabo Berrocal. No, porque ahí en ese momento nosotros nos encontrábamos en el batallón como grupo especial, su señoría. O sea, el mismo pelotón, Berlín 2, pero era grupo especial. Entonces nos manteníamos en el batallón. Para los hechos que le digo que lo que tengo conocimiento, ya solamente llegaban y decían, usted, y lo llevaban a uno hacia esos lugares. Cuéntenos por favor cuándo ese pelotón se convirtió en grupo especial. O sea, ¿cómo la pregunta, su señoría? ¿Cuándo el pelotón se convirtió en grupo especial? ¿Cuándo los volvieron grupo especial? No, eso fue para relevar el grupo especial que había, que era Berlín 4, y salía a su descanso. Entonces estuvimos como el lapso de unos 2 meses. Señoría. Ya ahí después salimos ya de ahí a cubrir esa área de San José de Vignos. ¿Y qué implicaba, qué significaba ser grupo especial? O sea, su señoría, eso es un pelotón que lo tiene el comandante de batallón, que supuestamente son los mejores soldados, que porque tienen disciplina, que porque son echados para adelante, que por mejor dicho, supuestamente son los mejores del batallón. ¿Y qué hacen diferente? ¿Qué les toca hacer diferente a esos pelotones o esos grupos especiales? Eso lo más apenas Berlín 4, eso es lo que hacían operaciones especiales, ¿me entiende? Apenas operaciones especiales cuando ya ellos, porque ellos sí, dieron bajas, pero bajas ya apenas ya es normales, ya apenas, señores, ya apenas sí, ya, o sea, no, como le digo yo a usted, señoría, ya apenas como subversivos, ¿sí me entiende? Pero si ya, entonces eso era el pelotón especial que manejaba siempre el comandante de batallón. El comandante de batallón, cuando su pelotón estuvo como grupo especial, ¿el comandante de batallón le daba órdenes directas a ese pelotón? Sí, sí, señoría, él es el único que nos daba las órdenes. Y cuando ustedes salieron, cuando su pelotón salió a cometer estos hechos que usted nos ha relacionado, ¿fue por órdenes del comandante de batallón? Sí, claro, señoría, porque nosotros nos encontramos en el batallón. ¿Quién era el comandante de batallón en ese momento? Coronel Rodríguez, sí, señoría. Ya terminando. Bueno, entonces ya terminando, algunas preguntas de justicia restaurativa. ¿Dudó usted en participar en la ejecución de los hechos? Perdón, su señoría. Que si usted dudó en participar en la comisión de los
de los hechos. Sí, claro, señoría, yo no, pues, no, como le digo, yo no sé qué me pasó que cometí, pues, no, como le dije ahorita, cometí ese hecho con el señor Familia Urbano, pero ya para los otros hechos, señoría, ya le corrí a su señoría. Y sino que, como le digo, señoría, los menciono ya porque de pronto ya, como eso se trata de decir la verdad, su señoría, entonces no quiero, o sea, o si salgo implicado en otro hecho, que quede claro, su señoría, que yo mencioné esos hechos. ¿Sí me entiende, su señoría? Ujú. ¿Por qué no se negó a participar en los hechos? ¿Cómo, su señoría? ¿Por qué no se negó a participar? O sea, ¿por qué no participé? No, ¿por qué decidió participar? Mucho, o en otras palabras, ¿por qué no se opuso a participar? ¿Por qué participó en los que participó? Ah, su señoría, porque ya, o sea, como le digo, yo era de la primera escuadra, entonces ahí siempre sacaban la primera escuadra para eso. Pero entonces ya, como le digo, su señoría, ya al llegar al sitio donde iban a hacer los hechos, yo lo que me diera de seguridad porque o sea, no me gustaba como cometían esos hechos, señoría. Ujú. ¿Y usted en algún momento se colocó en el lugar de las víctimas? Su señoría, eso es duro. Es duro, su señoría, porque pues uno de pronto al mirar que de pronto le van a quitar la vida de esa forma, o sea, pues el que siente es duro, su señoría. Ujú. ¿Y usted ha pensado en alguna actividad, obra u otra medida para reparar a esas víctimas? Su señoría, pues, mejor dicho, decirle la verdad y pedirles perdón, su señoría, y porque de verdad, su señoría, me siento muy arrepentido por el delito del hecho del señor Jamir Urbano. Me siento muy arrepentido, su señoría, y me gustaría mucho pedirle perdón a las víctimas, su señoría, y decirle la verdad y aclarar los hechos de cómo perdieron a sus seres queridos, su señoría. Ujú. Para dar por terminada esta versión voluntaria, se recuerda que su desarrollo ha estado orientado al esclarecimiento de la verdad y a la materialización de la justicia restaurativa, no siendo más el objeto de la misma, siendo las 12:35 del día 30 de mayo de 2009, se da por terminada. Sí, su señoría. Por último, quiero decir que quedo totalmente disponible para lo que esta sala me requiera, me va a requerir su señoría. Bueno, muy bien. Gracias. Listo, entonces firmamos el acto. Sí, nos toca hacer. Nos toca.